La neurociencia se dedica a estudiar cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro cerebro y más allá a cómo hacer algo con eso y mejorarlo. Sí. Para que esté fuerte, para que esté sano, para que igual que entrenas tu cuerpo y ves que de esa manera tienes una fortaleza, una resiliencia y que no te lesionas, pues eso mismo lo podemos hacer todos con el cerebro. Entonces ahora el cambio es abismal. Yo creo que nunca hemos tenido el cerebro tan trabajado como ahora, nunca se ha conocido tanto como ahora y por ende nunca hemos podido hacer tanto como ahora. O sea que creo que vamos a ser atletas mentales que antes nunca hemos tenido la oportunidad de serlo. El cerebro femenino está sometido a adaptación toda la vida, aunque solo sea por adaptación hormonal. Como las hormonas cambian tanto, nuestro cerebro tiene que adaptarse todo el tiempo a estos cambios. Me encanta mi cerebro de mujer, puedo decir, me encanta lo que nos da. De la cantidad de rangos y de colores que hay entre el blanco y el negro, las mujeres vemos muchos colores intermedios. Entonces, permítete ver eso y disfruta mucho más. Y disfruta mucho más, mucho más. Bienvenidas, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy traemos una figura súper experta en un tema que es de gran relevancia para todos nosotros, que es la función de nuestro director de orquesta. ¿Quién es este? Pues el que está aquí dentro, todo nuestro sistema nervioso central. Vamos a tener a Ana Ibáñez, autora del libro Sorprende tu mente, neurocientífica especializada en cómo entrenar y cómo optimizar nuestras funciones cerebrales para todos los públicos, no solo para deportistas de élite o directores de grandes empresas o políticos, sino cómo cada uno tenemos las propias herramientas para mejorar nuestra calidad cerebral y todas nuestras funciones corporales, emocionales, físicas, orgánicas, etcétera, y lo vamos a ver con ella, con Ana Ibáñez. Así que con muchas ganas de esta entrevista, vamos con Ana. Bueno, oye, Ana, ¿qué tal? Pues muy bien. Bienvenida, oye, muchas gracias por venir y sacar tiempecito tuyo para compartir aquí un rato. Muchas gracias a ti, encantada. Sí. Encantada. Tenía muchas ganas de conocerte además, porque te veo haciendo cosas muy bien hechas y pues nada. Es mutuo, ¿eh? Yo también valoro un montón tu trabajo, me encanta tu foco y dónde, ¿no? Y todo lo que estás desarrollando, aportando, ¿no? y ayudando. Así que creo que tenía ganas de que estuvieras aquí sentada para rascarte y sacarte. Bueno, primero tú, como Ana, ¿cómo te encuentras? ¿En qué punto estás? Pues yo me encuentro ahora en un momento vital que es muy agradable, porque a nivel personal, que lo valoro muchísimo, o sea, para mí siempre lo primero soy persona y luego profesional, entonces a nivel personal estoy muy bien y a nivel profesional pues estoy disfrutando mucho de lo que he ido sembrando durante muchos años y ahora pues estoy muy contenta. Claro. Estoy muy contenta. O sea que no ha sido de la noche a la mañana que has de repente explotado en éxito, ¿no? A mí como que me diga quién lo consigue. Dice, sí, no ha sido de la noche a la mañana. Lo único que me costó 20 años llegar a esa noche, ¿sabes? Eso es, ¿cuánto tiempo te ha costado llegar a esa noche? Sí. No, mira, para mí ha sido la neurociencia, que es mi absoluta pasión, ha sido algo muy orgánico y he tenido la sensación en el momento, o sea, ya hace 15 años, esa noche tardó 15 años en llegar, Pero ha sido la sensación de ir haciéndolo como muy orgánico, con mucha calma, no he tenido ninguna prisa y esto me ha gustado mucho siempre disfrutándolo, ¿no? Muchísimo. O sea, ¿qué hace que a ti te genere tanto interés el tema de la neurociencia? ¿Cómo llegas ahí? Porque tú eres ingeniero, ¿no? Sí, yo soy ingeniera química, pero desde el principio de mi carrera siempre estuve muy cerca de la dirección de equipos, de tener equipos de trabajo, de poderlos llevar, de sacar los mejores de ellos. Y bueno, y una época de mi vida viví en Patagonia. Durante 7 años y medio, donde, cosas exóticas de la vida. Yo tuve un hotel en Patagonia chilena, tuve que dirigir a mucha gente allí, en un lugar que era difícil, tuvimos operaciones de rescate muy fuertes, por ejemplo, esas cosas. Y a mí me acercó todavía más a una intuición que yo tenía de, oye, Ana, dedícate de lleno a la mente y a la neurociencia, que es lo que siempre me gustó, porque no solo te interesa, sino que aquí hay algo que se junta con quien yo soy y que es un camino que va a ser fructífero. Y así ha sido. Siempre he sentido que estoy en mi camino en neurociencia. Y respecto a esos 15 años que decías, ¿no? De 15 años atrás a ahora, o sea, evidentemente que la ciencia evoluciona, ¿no? Y lo que podemos conocer a nivel de, de neurobioquímica o demás es mucho más. Pero a nivel de social, ¿no?
¿Crees que hemos avanzado mucho también en esto, en aceptar este trabajo, este campo y demás? Sí, muchísimo, Edgar, porque fíjate que yo cuando empecé en Madrid, porque antes vivía fuera, en Madrid hace 9 años, y hace 9 años las cosas que yo hablaba que ahora se ven como normales, que es un entrenamiento cerebral, que es hablar de las partes del cerebro límbico, hablar del córtex prefrontal, esto era realmente algo absolutamente desconocido. Sí, o sea, rocambolesco total. Rocambolesco, ¿no? La gente abría los ojos y decía, ¿esto qué es? Y ahora no lo es. O sea, yo ahora en mis centros en Mind Studio entrenamos a niños y adultos, y que no son solo, que antes solo tenía la gente de alto rendimiento deportivo, por ejemplo, que ahí siempre estuvo, el entrenamiento cerebral siempre estuvo muy ligado al alto rendimiento. Muy científicas, ¿no? O sea, tipo, yo qué sé, astronautas, ¿no? Temas así, ¿no? Eso es. O sea, eran profesiones físicos, tal, de élite. ¿no? Eran cosas como de mentalidades de élite que tenías que llevar era como entrenar un cerebro para que hiciera algo fuera de lo normal. Y ahora lo que ves es cómo entrenar a un cerebro para que esté fuerte, para que esté sano, para que igual que entrenas tu cuerpo y ves que de esa manera tienes una fortaleza, una resiliencia y que no te lesionas, pues eso mismo lo podemos hacer todos con el cerebro. Entonces ahora el cambio es abismal. Hombre, es verdad que yo he sembrado mucho en ese sentido, o sea, hablo mucho del entrenamiento cerebral. Claro, ya has generado, aparte tienes proyectos que ahora luego hablaremos de ellos, ¿no? Que ayudas, ¿no? Y entrenas a gente en esto. Pero un poco para contextualizar a alguien que le venga un poco así de esas 3 palabras que has dicho no haya entendido 4. Claro. ¿De qué estaríamos hablando, no? De qué es la neurociencia, qué es el trabajo de nuestro cerebro. Sí, pues es que hay que partir por ahí. O sea, la neurociencia es la ciencia que estudia todo lo que es nuestro sistema nervioso, entendiendo que el cerebro es el actor principal de todo ello, el director de la orquesta. Entonces, neurociencia es amplísimo, como cualquier ciencia, pero en este caso hay una neurociencia que es más teórica, que es más de laboratorio, que es más de investigación, y hay una neurociencia que es de cómo utilizar las habilidades cerebrales y entrenarlas para empezar a ver cosas distintas ahí. Entonces, yo estoy dentro de la neurociencia aplicada, que en mi caso es poder leer la actividad cerebral. O sea, yo coloco sensores, electrodos, puedo leer cuál es tu actividad cerebral, igual que cuando vas a hacerte un electrocardiograma, que la gente conoce más eso, pues te lee cuál es la actividad eléctrica de tu corazón. Bueno, pues se puede leer la del cerebro, y lo que sabemos ahora en neurociencia es que esa electricidad nos da muchísima información y sobre todo la podemos modificar mucho. Cuando tú lees la electricidad cerebral, si por ejemplo estás leyendo un cerebro que está estresado, te estás leyendo unas frecuencias que son muy rápidas, y hoy en día existe la manera de enseñarle al cerebro a que esas frecuencias las baje, que sean más lentas, es decir, a calmarlo. Entonces, en el fondo, la neurociencia se dedica a estudiar cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro cerebro, y más allá a cómo hacer algo con eso y mejorarlo. Y eso es a lo que me dedico yo, a la parte eléctrica del cerebro. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos muy mal o qué? Bueno, hay de todo. A ver, yo soy súper optimista. A mí siempre cuando voy a dar conferencias, siempre hay alguna pregunta que es, oye, la gente joven la estamos perdiendo por todas las redes, por todos estos inputs que tienen, etcétera. Yo soy muy optimista. Yo creo que nunca hemos tenido el cerebro tan trabajado como ahora, nunca se ha conocido tanto como ahora, y por ende nunca hemos podido hacer tanto como ahora. O sea, que creo que vamos a ser atletas mentales que antes nunca hemos tenido la oportunidad de serlo. Pero sí que es verdad que lo que yo veo, y lo vemos a diario, es que la gente en general sufre. Y ahí, fíjate, yo ya no me incluyo porque yo antes sufría, pero ahora ya no. Sufre de que cuando tiene mucha actividad y nuestro día a día está lleno de cosas, tu cerebro te lleva a un estado mental que es hacerlo desde el estrés. Es decir, es de hacerlo desde unas frecuencias, que hablaba antes, de unas frecuencias demasiado rápidas que no necesitas. Entonces, ¿de qué sufrimos? Pues de vivir con cerebros demasiado acelerados. Y entonces, si lo desaceleramos, conseguimos que este cerebro funcione mejor. O sea, es súper interesante lo que comentas, porque además polariza mucho una situación que quizás ahora estamos viendo, que es el que debido a la tecnología, ¿no?, que está entrando con tanta fuerza, ¿no?, inteligencia artificial y demás, como que no sé, da la sensación que cada vez tendremos que hacer menos cosas con nuestra cabeza, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú esto? Pues fíjate que ayer lo hablaba con un directivo que se dedica precisamente al campo de la inteligencia artificial. Decía, no es cierto que la inteligencia artificial nos vaya a quitar los puestos de trabajo. Claro. Lo que sí es cierto es que los mejores puestos de trabajo lo van a tener aquellas mentes que van a ser lo suficientemente flexibles para avanzar con ello. Y esto
Y esto yo lo veo. O sea, una mente flexible, adaptable, que va aprendiendo, es un valor muy bueno ahora mismo. Y nos lo exige el día a día. Pero la buena noticia es que igual que tú puedes estar sintiendo que tu cuerpo está rígido porque no has hecho ejercicios de flexibilidad, tu cerebro también se flexibiliza cuando hace ejercicios. O sea que cuando tú realmente entrenas a nivel de neurociencia tu cerebro, notas los cambios de una manera muy rápida, además. Claro, luego no sé esto donde nos llevará y tal, pero lo que estamos viendo es que quizás estas sociedades donde la tecnología y el desarrollo va tan rápido en esta línea, va muy también alejado de otras sociedades del mundo más rurales, donde la información que a veces encontramos es que cuando se hacen este tipo de, que ya me dirás tú si esto, qué veracidad tiene, ¿no? Se hacen, pues oye, se ha visto que la población del mundo más feliz es la de tal. Y siempre coincide que son poblaciones que viven en contacto con la naturaleza, poca tecnología, poca tal. O sea, esto desde la neurociencia tiene alguna explicación, ¿es así? Obviamente, sí, claro, las Blue Zones estas que están llamando además, ¿no? Que son donde la gente es más longeva. Obviamente, porque nosotros en realidad, claro, nuestra civilización nos ha ido alejando de la naturaleza, pero una cosa que yo defiendo muchísimo a nivel cerebral y que es uno de mis caballos de batalla con todos, o sea, con deportistas de altísimo nivel a cualquier persona, es que tenemos que valorar tanto el esfuerzo como el descanso. Pero descanso entendido como disfrute, como dejarte llevar y con esa conexión a algo más allá, más grande de ti, que es la naturaleza. Porque de manera natural nuestro cerebro produce frecuencias muy agradables y muy sanas, que son las frecuencias alfa, que vienen de manera natural en cuanto estás en la naturaleza. Salvo personas, bueno, a mí a veces hay personas que tienen que no les gusta estar en la naturaleza. Bueno, las personas no. Pero en general, lo lógico, lo biológicamente más normal es que cuando estás en la naturaleza, frente a un buen paisaje, en el mar, mirando una montaña o algo bello, notas una paz interior que es porque tu cerebro reacciona ante eso y entonces tiene frecuencias alfa. Entonces, obviamente, uno de mis grandes consejos es, o sea, no te vuelvas loco con estas 10 cosas para dormir mejor y el tomarte y el tal. Vete al campo a dar un paseo. Ya ves. Que ya verás cómo te regeneras. Que de hecho lo hablábamos porque tú vives en un sitio que es más natural, creo. Te beneficias de eso todos los días. Claro, ¿y hay alguna forma de explicar cómo funciona un cerebro, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de esto, ¿no? De frecuencias, neurotransmisores, ¿no? Las sinapsis nerviosas, ¿no? Las zonas intrasinapsis, ¿no? Y la gente dice, bueno, es que no entiendo nada. No entiendo nada y no tienen por qué entenderlo, además. No hace falta entender tampoco. La mayoría de nosotros no sabemos qué es lo que tenemos, cómo es nuestra rodilla por dentro con todos los nombres. Es normal no entenderlo. De una manera muy simple, hay dos imágenes que nos ayudan a entender el cerebro. Una es que nuestro cerebro, su principal objetivo es la supervivencia. Entonces nuestro cerebro siempre va a ser miedoso de base, porque quiere protegerte. Entonces, en ese sentido, había Paul MacLean, que era un neurocientífico, hizo un análisis así que era como muy sencillito. Decía, es como si esto fuera una cebolla como que el cerebro tiene 3 partes. Hay una que es la de base, que es la que te permite respirar, que es el reptiliano, porque hasta los reptiles lo tienen, es el que hace que de forma automática pestañees sin darte cuenta y ser consciente que tienes que pestañear. Hay otra que es la límbica, el cerebro límbico, que es el emocional, y este es el que se enciende mucho frente a la alerta. El de supervivencia está en lo emocional. Por eso cuando hablamos de la amígdala, del secuestro amitalino, estas cosas es por este cerebro. Y luego hay la tercera parte del cerebro, que además yo digo, la del pestañear es la de abajo, la emocional es la del medio, y la de arriba, la más sofisticada, es nuestro córtex prefrontal, que es bueno saber que toda esta zona nuestra del cerebro es la más evolucionada, es la que nos hace seres humanos para el 2024. El problema que solemos tener es que nuestro cerebro se queda solamente en las 2 primeras bases, si no le ayudamos a que vaya a nuestro córtex prefrontal, que es la más sofisticada. Es decir, que frente a una situación te tiendes a asustar o tu sistema se pone en alerta porque tu cerebro te quiere proteger. Entonces entra esta parte del límbico. ¿Cuál es la gracia del entrenamiento cerebral? Que tú actives la otra parte más sofisticada, que es la de más arriba, la del córtex prefrontal, esta de aquí, que es la que te hace conectar con lo que ya has vivido, tener la capacidad de tener reflexión, de coger perspectiva, de pensar las cosas. Entonces, el objetivo es que no te secuestre esta parte intermedia del cerebro, sino que utilices la otra. Si nosotros como sociedad funcionáramos todos mucho más conectados con nuestro córtex prefrontal, nos iría muchísimo mejor. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Y porque a día de hoy, ¿cuál crees tú que son las
actitudes o los comportamientos o las formas de hacer o de ser tal que más pueden estar generando este lastre, ¿no? Este freno al rendimiento cerebral? Yo creo que viene de ahí, de sentir que el mundo, lo que está recibiendo por los sentidos, es un lugar de exigencia y de amenaza continua, en vez de ver que es un lugar de oportunidades. Y tiene que ver con qué área cerebral estás conectando. Claro. Si tú estás estresado en tu día a día, si no estás durmiendo bien, si no tienes buena energía, si no te estás alimentando bien. Claro. Y pasan una serie de cosas que hacen que tu cerebro se quede solo funcionando en conexiones que son más emocionales, orientadas ahí, pues obviamente el día se te hace más complicado. Entonces tú reaccionas de una manera que es también más agresiva, más a la defensiva. Vale. En cuanto ves, y además yo esto lo veo, porque, por ejemplo, en grupos de trabajo, yo cuando entreno a equipos de trabajo que trabajan juntos, el entrenamiento es individual, pero luego cuando se juntan se dan cuenta de que todos están mucho más constructivos, que escuchan al otro, que no se sienten amenazados, que pueden tener distintos puntos de vista. ¿Por qué ocurre eso? Porque estás funcionando con tu parte más sofisticada del cerebro, la que no tiene miedo, la que ve, oye, pues esto de aquí puedo estar más o menos de acuerdo, pero no es una amenaza. O ves cosas que dices, pues esto me recuerda a algo que yo ya he vivido, porque tu cerebro tiene esa capacidad de ir a buscar esto, y entonces te hace ser mucho más constructivo y creativo. Entonces, nuestra sociedad está muy lastrada y lo veo claramente porque muchas de las personas están conectados desde una parte cerebral que les hace ver el mundo mucho más agresivo, feo. Y eso es al final sufrimiento, ¿no? Absolutamente. Claro, de ahí sería, ¿no?, la estrategia del entreno para poder, ¿no?, intentar no sufrir. Evidentemente hay cosas que pasan que a lo mejor te pueden hacer sufrir, pero luego hay gente que sufre quizá de forma muy gratuita, ¿no? Totalmente. Y de hecho eso que dices a mí no me deja de impresionar, porque veo la capacidad de adaptación y de aceptación que tenemos al sufrimiento. O sea, hay mucha gente que entrenamos en el equipo que decimos, ¿cómo ha podido conformarse? Pero gente que nunca lo dirías, además, gente que le va muy bien profesionalmente, que está muy bien. Entonces, ¿cómo puede acostumbrarse a que esta manera de vivir es la normal? Es decir, que duerma mal, sostenidamente, que se encuentre con unos bajones de ánimo muy sostenidos, que viva con esta frustración o con estos pensamientos obsesivos, continuos que te invaden. Y todo eso se puede evitar, se normaliza. Se normaliza. Gente que a lo mejor es como muy perfeccionista, que cualquier cosa que a lo mejor esto esté así le está generando, ¿no? Tal, o sea, todo eso al final te está generando unas frecuencias y una serie de... Claro, ¿no? Estás conectando con una... Fíjate, es curioso que me digas eso porque justo antes de venir yo grabo muchos vídeos donde grabo cositas, ¿no? Y entonces acabamos de terminar el entrenamiento con una persona que además es bastante conocida del mundo de la televisión, una periodista, y estaba diciendo justo eso. Decía, es que es increíble lo que me han ayudado estos días, que han sido 5 de entrenamiento, porque me noto que ese perfeccionismo mío de repente ahora está a otro nivel. O sea, ya no necesito ese control, o sea, como que mi sistema, una vez más, la palabra es flexibilidad, como mi sistema es más flexible. Claro. Ya no se cierra tanto a que las cosas tienen que ser de una determinada manera, sino que abre realmente el foco, y es que eso ocurre. Claro. Es que nuestro cerebro, pero lo importante de saber de eso es que todos tenemos esa capacidad. Todos la tenemos. No es que tengas que cambiar, no tienes que ir con pico y pala a sacar esto de lugares que no lo has aprendido. No, todos tenemos esa capacidad, pero lo interesante es tener pautas cerebrales que ahora, claro, yo te podría dar, porque no solo el entrenamiento cerebral con electrodos es lo que puedes hacer, es la manera más rápida. Pero por supuesto que hay muchas pautas de, mira, cuando te pase esto, haz esta otra cosa, que es una de las cosas que aparecen, por ejemplo, en el libro, porque interesa como neurocientífica, a mí me interesa mucho, como neurocientífica, igual que si fuera una entrenadora personal, física de alguien, decirle, oye, es que si quieres correr mejor, es decir, si quieres concentrarte mejor, haz estas pautas cerebrales, porque te van a ayudar y te van a llevar a eso. Bueno, muchas veces se ven deportistas de altísimo rendimiento que y han exprimido tanto su potencial físico y ¿no? Todo está tan al mismo nivel, que es ese factor, ¿no? que tal. Sí. Y una cosa, Ana, desde la neurociencia, ¿hay diferencias entre un cerebro masculino y femenino? Qué buena pregunta. Fíjate que esta pregunta, cuando me la hacían hace años, a mí había algo dentro de mí que no me dejaba decir que sí que había diferencias. Me gustaba mucho decir, no, pues es más o menos lo mismo, solo que no, o sea, obviamente hay
hay diferencias. Y siempre generalizando, porque obviamente tenemos cerebros femeninos mucho más tendencia a masculino, etcétera, y al revés. Pero sí que es verdad que hay una cosa clave, hablando del cerebro femenino, y es que el cerebro femenino está sometido a adaptación toda la vida, aunque solo sea por adaptación hormonal. Como las hormonas cambian tanto, nuestro cerebro tiene que adaptarse todo el tiempo a estos cambios. Esos cambios vienen sobre todo desde el hemisferio derecho cerebral. Entonces nosotras tenemos un hemisferio derecho que es el que es el radar del mundo, por así decirlo, es el que capta información, el que está pendiente no solo de ti, sino de lo que está ocurriendo alrededor, que la mujer lo suele tener mucho más desarrollado. Esa es la razón detrás de que muchas mujeres nos pasa que estamos o con nuestros maridos o con un chico o con alguien y dices, pero ¿cómo no lo ves? O sea, si es evidente, si yo lo pero es que es imposible que yo no vea esto y tú no lo estás percibiendo. ¿Por qué? Porque nuestro hemisferio derecho nos lleva mucho más a ver cosas en ese ámbito. Y generalizando una vez más, el cerebro masculino tiende a no llevar tanto hacia la parte del hemisferio derecho, entonces lleva más riego hacia el izquierdo y entonces viene ahí esa capacidad más de es blanco o negro, no tengo por qué ver tanto. O sea, esto lo quiero, pues sí, voy a por ello. Se cuestiona menos, es menos generalizando, pero es menos autocrítico que un cerebro femenino. Entonces es muy interesante en el entrenamiento porque uno puede, entre comillas, darle atributos de un cerebro más femenino a un hombre, es decir, que sí sea más consciente de cosas del entorno. Yo esto lo veo en alta dirección, por ejemplo, masculina. Cuando entrenas áreas nuevas del hemisferio derecho, les ves cómo desarrollan no solo una empatía, sino una mirada que es mucho más inteligente a nivel emocional. Entonces saben llevar mucho mejor a sus equipos y lo ven y ellos lo disfrutan mucho. Y entonces puedes entrenar un cerebro masculino para que coja estos atributos, igual que puedes entrenar un cerebro femenino, por ejemplo, para saber poner límites, que es algo que a un cerebro femenino le cuesta. Qué interesante. Y claro, hablábamos de la mujer, que tú decías, ¿no? Que claro, en todas sus etapas vitales va teniendo cambios hormonales. Al final, claro, todo nuestro pulso sanguíneo, nuestra bioquímica interna está generando un impacto sobre nuestro tejido cerebral, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo quería preguntarte que, ¿no? En este caso, ¿qué papel tienen las hormonas sexuales, ¿no? Porque además están los ejes, ¿no? Que tienen sus formas de relación a través de sus feedbacks, ¿no? Negativos, positivos y demás. Pero ¿qué papel tienen estas hormonas sexuales en la función cerebral de la mujer? Claro. Bueno, la tiene directamente, porque si nos damos cuenta, en cuanto hay un cambio hormonal, y vamos a ver que los cambios hormonales principales que vive una mujer es en la época de la pubertad, en los embarazos y en la perimenopausia y menopausia, pues hay cosas que te están afectando a nivel cognitivo, emocional y psicológico que obviamente vienen de esos cambios hormonales. Es decir, que cuando empieza a haber una alteración de las hormonas sexuales, tu cerebro en la transición ante volver a tener un nuevo equilibrio, hay un periodo que es muy incómodo a nivel cerebral, que es de a mí me han cambiado aquí algo que yo ya venía haciendo y no sé qué hacer con esto. Entonces tu cerebro tiene que dedicar mucha energía a eso, a empezar a regular, a ver qué hace. Por ejemplo, la sudoración, los típicos sofocos, ¿no? Es un tema del hipotálamo que está ahí volviéndose loco. Dices, espérate un momento, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué es muy interesante entender? Y nosotros entrenamos a muchas mujeres y sobre todo les calmamos. Decimos, espérate, que esto es una etapa. No es que te esté cambiando el cerebro. No es para siempre. Pero ¿qué pasa? Que eso que estás sintiendo a nivel emocional, que estás sintiendo a nivel cognitivo, o sea, esos cambios de humor que tienes, esa tristeza que puedes tener añadida, esa sensación de densidad mental, de esta sensación de foggy, sí, ¿no? Lo que es el foggy, ¿no? El foggy, claro, el foggy mind que llaman, ¿no? O sea, nosotros estamos, ¿no? Mi equipo y yo trabajamos mucho en ayudar a la mujer y acompañarla en esta etapa, ¿no? Y esto, ¿no? Es que me dicen, es que me está costando concentrarme, es que no me acuerdo de las cosas, pero esto es normal. Claro. A ver, entonces estamos también ahí, ¿no? Pues ahí está, a mí me pasa lo mismo. Entonces, lo que vemos es que cuando un cerebro está en esa transición, lo normal es que no te puedas concentrar, que se te olviden nombres. Eso no significa que estés con una demencia prematura, que es lo que precoz, la gente se asusta, que ¿no? mucha gente piensa eso. Lo que hay que entender es que tu cerebro está transitando hacia algo nuevo y aquí pasan dos cosas. Lo primero, que es pasajero y que te lo puedes hacer mucho más leve cuando te entrenas. Nosotros entrenamos mucho estos síntomas y los cambios son claros y muy rápidos. Porque estás, como por así decirlo, estás empujando al cerebro a que llegue a un destino final antes. Pero la otra cosa que a mí me gusta mucho hablar con las mujeres es, y sobre todo con aquellas que son profesionales y que dicen, es que yo antes me acordaba de todo, o sea, esto no se me olvidaba y tal. Yo les digo, pero es que ahora tu cerebro está funcionando de una manera en la que en lo que eres buenísima,
es que tienes una capacidad de pensar, de estrategia. No te das cuenta de que tú ves la película mucho más rápido. De que, por así decirlo, puedes adelantar por la derecha muchísimas cosas que te llegan. Y me dicen, pues sí, eso es verdad. O sea, para mí es evidente esto y lo otro. Digo, ya, es que tu cerebro te está dando eso. Entonces estás echando de menos unas cosas, pero mira qué otra cosa te está dando, porque es cierto. O sea, la mujer en estos cambios de esta edad, en la perimenopausia y en la menopausia, tiene una inteligencia, no solo emocional, sino del entorno, de saber cuáles son las soluciones, a qué hay que decir que sí o que no, de una estrategia que es increíble. Si eso se utiliza más a nivel profesional, o sea, tienes ahí una mina de oro, entonces eso anima, anima mucho. Hay que estudiarlo desde ahí. Y Ana, después también hay muchas mujeres de nuestra audiencia que son madres, ¿no? Sí. Y creo que en tu libro Sorprende tu mente también en algún momento hablas del cerebro del niño, ¿no? ¿no? Porque muchas veces el poder de las palabras que tienen cuando, ¿no? Muchos mensajes que le llegan a los niños desde los padres o desde sus referentes, no somos conscientes del impacto que pueden tener, ¿no? en su desarrollo. Sí, qué bonito tema ese que sacas, Edgar. Sí. Pero fíjate que sin volvernos locos, porque padres perfectos no hay y yo creo que todos los padres queremos hacerlo de la mejor manera posible para nuestros hijos, aquí hay una cosa que está muy clara a nivel cerebral. Y nuestro cerebro lo que necesita en esta programación que hace desde que nacemos, y la programación la hace por la información que va recibiendo, pero las grandes necesidades de un cerebro es sentirse seguro y sentirse querido y aceptado. Vale. Si tú como padre eres capaz de hacer que tu hijo se sienta seguro de que está protegido en un entorno y de que tú le vas a querer y aceptar siempre, no importa lo que haga, sino que el amor no es una cosa que pones y quitas, sino que es una cosa que la va a tener. Seguro y que tú se la vas a dar consentido, siempre. ¿no? ¿Cómo? ¿Consentido? No. Porque eso da mucha inseguridad. Claro, de hecho, es verdad. Eso da mucha inseguridad. Pero es una barrera muy fina, sí, ¿no? el saber realmente gestionar eso. Bueno, de hecho, seguro, fíjate, la seguridad viene por dejarles experimentar a ellos lo máximo posible, sabiendo que ellos pueden alargar la manita y pedirte ayuda. Pero que tú, fíjate, la seguridad se pasa muchas veces a nivel subconsciente cuando alguien confía en ti y te dice, no, si es que tú puedes, y como que te quita la atención y te lo deja a ti. Al principio miras alrededor y dices, de verdad, yo puedo, pero hay algo dentro de ti que se ha calado de, oye, él piensa que yo puedo, y si él piensa o ella piensa que yo puedo, es que yo puedo, y entonces te da una seguridad innata. Entonces es verdad que los padres podemos transmitir muchísimo, y como bien has dicho, no solo en lo hablado, no solo es el lenguaje, que es muchísimo, el lenguaje, pero sobre todo en esos gestos, en este tú puedes, te dejo. Y en esa, y creo que es una flexibilidad que, una vez más, como cuando como padre estás conectado desde áreas cerebrales que son más sofisticadas, de córtex prefrontal, esto es mucho más fácil. Un padre que está conectado, una madre que están conectados desde el sistema límbico, desde el miedo, desde el susto, pues obviamente este acompañamiento es mucho más difícil. Claro, tú has tenido una carrera donde has hecho, ¿no?, una progresión espectacular. ¿Cómo ves un poco el papel a día de hoy de la mujer dentro de todo este, ¿no?, de este embolado? Yo a las mujeres nos veo en un lugar mejor que nunca en la historia, una vez más, en el que además, por primera vez en la historia, nos entendemos más, sabemos que hay un tema hormonal que no tiene por qué jugar en nuestra contra cuando sabemos cómo puede hacerlo a nuestro favor. Vale. Y creo que, en mi caso por lo menos, o qué es lo que hago yo, porque yo siempre he estado en ambientes muy masculinos o en ambientes muy innovadores, donde precisamente ser mujer quizás no ha sido lo que más me ha ayudado y me ha dado igual. Creo que las mujeres... también pilotando, ¿no? Sí, yo soy piloto de helicóptero también. ¿No? Sí, bueno, imagínate. ¿Pilotas o no ahora? Ahora muy poco, porque en España yo cuando pilotaba en Latinoamérica y sobre todo en Chile, y entonces aquí tengo que hacer ahora un trabajo extra de volver a hacer horas de vuelo y volver a hacer todo esto. Unas horas, ¿no? Y tal. Y ahora mismo ¿de dónde sale esto de pilotar helicópteros? Pues sale del deseo de probar cosas nuevas, de superar miedos, porque a mí volar me fascinaba y a la vez me daba como mucho respeto. Y entonces fue una época en la que yo vivía en Chile y es un lugar maravilloso para volar. O sea, te das cuenta que con un helicóptero llegas a sitios increíbles. Claro. Y bueno, se me presentó la oportunidad y me pareció, estoy muy contenta. Y fíjate que he aprendido mucho a nivel mental por pilotar, porque tienes que
tienes que ser como muy consciente de tus estados mentales, sobre todo al principio cuando aprendes, así que eso. Y entonces, igual que para mí fue pilotar, fue enfrentarme quizás a un ambiente que no era tan cómodo. Para mí, realmente ahí no había ni una mujer. Y como tantos ámbitos en mi vida. Y creo que mi batalla, yo siempre he sentido, y a mí es lo que me ha funcionado siempre, mi batalla no es que me acepten o no me acepten. Mi batalla es seguir dando pasos dirigido hacia donde yo quiero llegar. Y lo voy demostrando, cómo me miran o me dejan de mirar, o lo que me dicen o me dejan de decir, no me importa. O sea, yo sé cuál es mi objetivo. Y a mí me ha ido muy bien así. Entonces yo creo que las mujeres tenemos que hacer eso. Tenemos que mirar menos, tenemos que ir para adelante. Dale. Y por suerte, además, yo ahora entreno a mucho equipo de alta dirección de grandes empresas y estoy viendo tantas mujeres ya accediendo, por supuesto, a grandes puestos, disfrutándolo, enseñando muchísimo desde ese lugar que es... Qué bueno. Adelante, o sea, este camino ya está abierto, o sea, hay que ir a por él. Claro, necesitamos esa calidad femenina en todos los entornos, por supuesto. Sí. Oye, y aparte de todo tu trabajo a nivel mental, ¿qué más otras cosas haces para cuidarte? Buena pregunta, pues mira. ¿Te da tiempo con tanto trajín que pues llevas? Me da tiempo menos, hombre, hay cosas que, claro, me falta tiempo para cosas que haría de otra manera. Por ejemplo, pasar más tiempo con mis amigos, posiblemente, pero mira, yo lo que cuido muchísimo es la energía. O sea, yo estoy tan conectada con que somos seres energéticos y que nuestro cerebro funciona en función de la energía que tiene, funciona mejor cuanta más energía, que cuido mucho cuáles son las fuentes de alimentación de energía. Que la primera es el descanso, el sueño, y no solo es el dormir, sino el descanso que te das en el día a día. O sea, tener momentos de parón en tu día a día y descansar. O sea, de acostarte en horizontal, subir las piernas en alto y escuchar una buena música o hacer algo que realmente te desconecta. Que desconecte, ¿no? O sea, el descansar es fundamental. El cómo comes, yo cuido mucho el como mucho, pero como bien. Otra fuente de energía que yo utilizo mucho es en qué entornos me muevo. O sea, soy muy consciente de qué personas o qué ambientes me dan energía y cuáles me la quitan. Estoy mucho más cerca de personas y de ambientes que me dan energía. Deporte. Yo hago deporte, hago sobre todo ahora deporte más de pesas, mucho menos de lo que he hecho en otras etapas de mi vida. Porque pero habías está ahí. estado compitiendo, ¿no? En natación, ¿no? Yo era nadadora. ¿Qué estilo? Yo era espaldista, he sido espaldista y bueno, pues obviamente era otro nivel por supuesto, de deporte, llevado a otro lugar y que no necesariamente disfrutaba tanto. Ahora disfruto más de... un entorno como más de exigencia, ¿no? Porque el deporte, ¿desde dónde te viene? ¿De pequeñita? De siempre. Sí, Bueno, imagínate, a mí el deporte de natación me viene de mi miedo al agua. Yo tenía pánico, terror al agua. Entonces, cuando todos habían aprendido a nadar, yo no había aprendido en el colegio. Me enseñó mi padre, que era la única persona en la que yo confiaba en este mundo, que no me iba a ahogar. Y de hecho, empecé a nadar espalda porque yo no quería ver el agua. O sea, ese nivel de miedo. Y nadaba tan rápido para salir de ahí que ahí es donde empezó mi afición por la natación. O sea, imagínate, empezó realmente justo de lo contrario. No de algo que me gustara, sino de algo que yo temía. Y fue como un reto que hice. Entonces, pero el deporte... es verdad que a mí ahora no me da tiempo a hacer mucho, pero no pasa nada. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Claro. Y sobre todo darte cuenta que actividad deportiva es toda la que te pone un poco en movimiento, o sea que a veces si no puedes ir al gimnasio o hacer algo muy serio, te parece que no, en tu casa puedes hacer un montón de cosas y a nivel cerebral, claro, sí que está demostrado que hay estas frecuencias alfa de la calma, te vienen en ráfagas en tu cerebro, o sea, tú tienes ráfagas de calma a nivel cerebral después de haber hecho ejercicio físico, aunque no sea demasiado intenso, entonces está muy bien. Oye, y la última fuente de energía que yo tengo y que a mí me viene muy bien para cuidarme es que es el propósito de lo que haces. O sea, porque que yo creo que en eso lo compartimos, porque lo estábamos hablando, que hacemos cosas que nos gustan mucho y que tienen mucho sentido para nosotros. Y creo que eso es absolutamente salud mental. Yo toda la gente que veo conectada con lo que están haciendo, que les gusta, obviamente están mejor. Antes hablabas de que te cuidas la comida, ¿no? En la PNI, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, estudiamos mucho la relación que hay de forma integral del cuerpo, ¿no? Y estudiamos mucho el eje, el brain-gut axis, ¿no? El eje cerebro-intestino, de cómo realmente se están viendo que hay moléculas que se producen a nivel intestinal que pueden llegar a cruzar barrera hematoencefálica, ¿no? Y tener una actividad a nivel cerebral
y que, claro, ahí la alimentación tiene mucho que ver, ¿no? El estado de la microbiota y tal. Desde la neurociencia, ¿en qué punto está todo esto? ¿Cómo lo estáis estudiando? Sí. ¿Cómo lo veis? Bueno, es una de las... Nosotros antes de entrenar a alguien o de ver su actividad cerebral, siempre preguntamos qué ocurre a nivel digestivo, porque nos habla muchísimo. O sea, cuando ya sabemos que lo digestivo está bien, para nosotros ya es un sinónimo de que hay muchas cosas que están ocurriendo bien a nivel cerebral. Y al contrario, cuando hay cosas que sabemos que a nivel digestivo no están funcionando, sabemos que hay algo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el estrés, que es un camino de ida y vuelta. O sea, el estrés a nivel cerebral afecta a lo digestivo y el estrés digestivo afecta a nivel cerebral. Vale. Entonces lo trabajamos de otra manera. Hay un tema ahí que es de equilibrar. O sea, realmente para que este eje funcione muy bien, tenemos que trabajar mucho en calmar unas áreas cerebrales que son las que bajan el estrés. Entonces trabajamos ahí mucho a nivel de, en este caso, de temporales y de parietales cerebrales, que es de bajar frecuencias a esos niveles, y quien está sufriendo de lo digestivo nota claramente que esto se mejora. Claro. Pero es curioso porque yo he tenido, me cogí hace, pues en un viaje que hice, cogí una bacteria. Yo nunca tomo antibióticos y me los tuve que tomar, no tuve otra. Entonces vi en mí misma cómo me afecta, que yo siempre digo, está bien porque de esto aprendo, son como autoensayos, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate, yo vi claramente en mí misma cómo el haber tomado antibióticos y haber modificado mi microbiota, claramente, hacía que yo me sintiera muy diferente en todo, en mi capacidad de concentración, en mi estado de ánimo, etcétera. O sea, he visto una transición hasta volver a generar esta microbiota en la que yo me sentía claramente peor a niveles no solo digestivos, sino a niveles cognitivos y emocionales. O sea que no hay ninguna duda que hay esa conexión. Lo bueno es que es camino de ida y vuelta. Nos podemos ayudar en ambos sentidos. Come mejor, te vas a sentir mejor. Es que es curioso porque ahora decías esto y nosotros, cuando nos viene a nuestros centros o a nuestro programa una persona con problemas digestivos, le preguntamos cómo está la parte emocional. Claro. Cómo está el estrés, cómo está su situación. Claro, es que es una relación tan directa. Es absolutamente directa. Y además, lo has dicho muy bien porque es que lo ves, tú igual que yo. Es que lo emocional es la base de todo. Si tú emocionalmente... Y entendido, emocionalmente estar bien no significa que toda tu vida tenga que ir bien ni que sea color de rosa, que ni siquiera. Que ir riendo por la calle. Exactamente, no significa eso. Significa que no te veas amenazado emocionalmente, que puedas estar viviendo un periodo que es complicado y en el que estés especialmente triste, de hecho, puedes estar en un duelo, pero que tú lo aceptas como algo que forma parte de la vida, no te estás rebelando, no te sientes que estás metido en una jaula emocional. Entonces, cuando tú vives así, con esa flexibilidad emocional de, bueno, pues estoy pasándolo mal, pero es un periodo, esto va a pasar, etcétera, no te está afectando negativamente. Y clarísimamente, para nosotros siempre, fíjate, la primera sesión de entrenamiento, ya sea para el alto rendimiento deportivo, para un olímpico, o para una mujer que se quiere entrenar para tener más memoria, o para un niño para que duerma mejor, siempre la primera parte de entrenamiento es comodidad emocional a nivel cerebral, siempre. Eso te quería preguntar, ¿no? Para rascarte aquí algo de cara a la gente, ¿no? Que está escuchando y que le está viendo sentido, o sea, ¿cómo hacéis ahí? O sea, ¿cómo serían los primeros, ¿no? ladrillitos? ¿Hay algún tipo de progresión o algo para empezar un trabajo a nivel de rendimiento mental? Sí, bueno, es muy sencillo porque en el fondo es partir de la base de que todos nosotros podemos entrenarnos, que no hace falta que tengas ninguna dolencia, ni siquiera claro qué es lo que quieres mejorar, que normalmente sí ocurre, que oye, pues quieres dormir mejor o concentrarte mejor, etcétera. Pero no hace falta que tengas eso. Tú llegas a un lugar como el nuestro, como Mind Studio, y te hacemos una evaluación de síntomas. Porque nosotros sabemos qué preguntarte para saber cómo estás funcionando a nivel cerebral. Entonces, una vez que tenemos tu evaluación de síntomas y sabemos cómo estás a nivel de dormir, emocional, cómo te concentras, si tienes dolores o no, cómo es tu parte digestiva, etcétera, nosotros sabemos qué tenemos que ejercitar en tu cerebro para llegar a un estado mejor, de más equilibrio y confort. Entonces, el entrenamiento además es muy agradable de hacer como usuario porque te colocan unos sensores, que son unos electrodos que leen tu actividad cerebral a tiempo real y que analizando esa actividad te hacen hacer unos ejercicios a tiempo real que tú no tienes que hacer esfuerzo, además lo haces mientras estás viendo una película de cine. O sea, tú estás conectado viendo una película de cine y en esa pantalla de la película ocurren cosas que nosotros estamos mandando a hacer para hacer ejercicio, en el que cambia de luz y de tamaño, etcétera, para que tu cerebro a tiempo real vaya mejorando esas frecuencias que nosotros estamos leyendo. Ejemplo, tú imagínate que no duermes bien. Si no duermes bien es porque tu cerebro no produce el nivel de frecuencias delta, que se llama del dormir. Nosotros leemos eso con nuestros sensores y decimos, oye, faltan frecuencias delta.
vamos a hacer que ejercite esto. Entonces, mientras tú estás viendo esta película de cine, tu cerebro está ejercitando frecuencias delta y luego puedes dormir mejor. Por ejemplo, lo del dormir es muy rápido con el entrenamiento cerebral. El cerebro enseguida tiene ganas de producir frecuencias delta. Pero tú puedes estar leyendo, por ejemplo, un cerebro que esté muy estresado y dices, ay, pues tiene muchas frecuencias high beta y como está estresado por eso le cuesta concentrarse, dormir, se siente mal. Vale, entonces a tiempo real, mientras lees esas frecuencias altas, estás pasando en la pantalla un ejercicio para que el cerebro baje. Y así lo haces, es una manera de que tu cerebro vaya nivelando esos niveles de frecuencia. Interesante, habrá que probarlo, ¿eh? Sí, bueno, tienes que venir. Sí, tienes que venir. Además estamos en Barcelona ahora y te pilla cerca. No hay excusa y no, aparte que me apetece un montón. Y nada, quería también, es que estaría aquí, no sé, toda la tarde hablando contigo y rascándote, pero sí que hay una que tenía por ahí guardada, que quería saber tu opinión, porque actualmente creo que los medicamentos destinados a gestionar pues tema mental son unos de los más vendidos, ¿no?, en la escala de ventas, o sea, antidepresivos, ansiolíticos, benzodiazepinas, hipnóticos, tal. Claro, todo esto... ¿Cómo lo ves? Mira, nuestro cerebro tiene capacidad de autorregularse y de mejorar aquello que no está funcionando bien. Es como decir, quiero tener un bíceps más desarrollado y me voy a tomar algo para que se desarrolle el bíceps. Y tú sabes, oye, pues si levanto las pesas adecuadas, mi bíceps va a crecer, voy a tener fuerza. Con el cerebro ocurre lo mismo. Si tú lo ejercitas, va a generar eso. ¿Qué ocurre? Que todo lo farmacológico lo que hace es activar parte química, neuroquímica de nuestro cerebro. Entonces entra directo a cambiar la química y ahí se ven efectos. Nunca es de guante blanco. Tú cuando estás tocando algo, siempre hay unos daños y beneficios colaterales. Hay de todo. Entonces hay situaciones muchas en las que lo farmacológico es un vehículo de ayudar a la persona en un momento en el que lo está pasando muy mal, y a mí me parece fantástico. Nosotros tenemos mucha gente que está medicada y que es lógico, pero no es la única solución y en muchísimos casos no debería ser la primera solución. Parche, ¿no? Es el parche para aliviar, pero claro, ¿dónde está el trabajo de la raíz, ¿no? Claro, entonces ¿qué estamos viendo nosotros? Pues que en todo lo que tiene que ver con ansiedad y con depresión, en cuanto ejercitas a tu cerebro, tú empiezas a tener mucho más que decir sobre esto. Empiezas a tener un poder que antes no tenías, que los medicamentos no te dan, porque estás ejercitando áreas cerebrales. Entonces, bueno, mi recomendación siempre va a ser, entrena tu cerebro, porque le vas a enseñar a ese músculo, vas a poder no tener que tomar nada. Pero yo entiendo que la entrada muchas veces es tomar algo. Pues oye, Ana, bueno, para ir acabando, como sabes, nuestra audiencia es gran parte de mujer, ¿no? Sí. Y bueno, con todos estos aprendizajes y caminos que has desarrollado, no sé, ¿darías algún tipo de consejo de algo que a ti te haya servido, que pueda ayudar a la comunidad? Pues a mí es que me encanta mi cerebro de mujer, decir, me encanta lo que nos da, y entonces me gustaría quizás el mensaje es eso, es, oye, no tengáis miedo, o sea, nuestro cerebro es el más adaptable que existe por esto hormonal que os decía, y entonces disfrútate, sé curiosa, quita perfeccionismo, quita control, o sea, no necesitamos tener tanto perfeccionismo ni control las mujeres, disfrútate de la cantidad de rangos y de colores que hay entre el blanco y el negro. Las mujeres vemos muchos colores intermedios, entonces permítete ver eso y disfruta mucho más. Sí, eso sería mi consejo. Pues oye, muchísimas gracias. Quería acabar haciéndote un regalito, que es mi último libro, donde estamos trabajando esa etapa de la mujer, donde hay cambios importantes, que también tú con algunas trabajas, que desde otras áreas pues seguro que puede dar. Oye, sí, lo vi que lo tenías, me encanta, además me encanta. Me gusta mucho el título, muchísimas gracias. Una cosita para... Qué bonito, además en rosa, sí. Para agradecerte tu paso por aquí, Muchísimas gracias por a el ti. podcast. Edgar, mucho éxito por este libro. Creo que es muy, muy necesario seguir escribiendo de esto, y a mí me ayudará mucho. Cada vez abrir más, un poco también, ¿no? Es como lo que hablábamos antes, el trabajo mental, creo que cada vez tiene un poquito más, lo decías tú, ¿no? En 15 años hemos avanzado mucho. También con esta etapa de la mujer, creo que ahora también se está hablando más transparente, más claro, ¿no? Más tal, y que eso es muy positivo para la mujer, porque le va a ayudar muchísimo en entender esos cambios y actuar, ¿no? Y no encontrárselo así encima. Y solo eso ya nos ayuda muchísimo a nivel cerebral, pero como te decía, como tiene tanta tendencia a tener miedo en nuestro cerebro, quitarle incertidumbre con cosas concretas es el primer regalo para el cerebro femenino. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí lo tienes. Gracias. Gracias por venir. A ti por invitarme. Gracias.